Resguardo, Escopetera y Pirsa, Naurrade, Nuriagayoa. Los resguardos indígenas son un legado de la cultura. Más de 80 comunidades habitan en Colombia. Han podido resistir todas las colonizaciones que se les han hecho, partiendo de la primera cuando llegaron los españoles. Muchos indígenas han tenido que esconder su identidad y costumbres, producto de hechos como la religión, la discriminación o las hibridaciones culturales. En Colombia se estiman, según el DANE, que existen cerca de 1.400.000 indígenas. Ser indígena es un acto de conexión con lo que somos. Los resguardos se protegen bajo los derechos tutelares de autonomía y territorialidad, es decir, bajo sus costumbres y principios se establecen su propio ideario, su autodeterminación. En Caldas y Risaralda se fusionan varios resguardos. Uno de ellos es Escopetera y Pirsa, ubicado en Bonafont, que además contiene varias veredas de Risaralda. En ese lugar habitaron las comunidades ancestrales de los Pirsas y los Umbra. Se cree que también los Quimbayas. Para el año de 1627, algunos españoles mandados por el rey vinieron con el encargo de crear los resguardos de indios. Fue así como el oidor Lesmes de Espinosa y Saravia constituyó los resguardos de esta región como estrategia de centralizar la mano de obra indígena que escaseaba por culpa de los maltratos y la esclavitud, para proveer de comida a las mesas de los españoles y para evitar la mezcla racial. Una de las características de este sistema de resguardos fue la propiedad comunal. Nadie podía vender el territorio o cambiarlo, lo que permitió de alguna manera proteger el patrimonio de la tierra, aunque ésta ya estaba reducida y las mejores tierras fueron entregadas a los españoles para sus haciendas. El sistema de resguardos posibilitaba un control más riguroso de la cultura y de las prácticas de los indios, labor desarrollada por los frailes y religiosos católicos que fueron cristianizando todo a su alrededor. De allí vienen los nombres de San Lorenzo, de Candelaria y de numerosas veredas que antes tuvieron sus nombres indígenas. Escopetera y Pirsa se erige como un legado, como una reserva de la cultura que crece y se alimenta todos los días. Su fuerza y unión constituyen un aprendizaje muy enaltecedor, como el de esos cientos de resguardos que hay en Colombia. Mi resguardo está constituido por 28 comunidades, 10 en el departamento de Risaralda y 18 en el departamento de Caldas. Está constituida por 10.000 habitantes, tenemos un centro poblado que es la comunidad de Bonafont, donde se hace el mercado cada 8 días. La estructura político-organizativa es el gobernador suplente, cabildantes, el secretario, tesorero, fiscal, el alcalde. Cada comunidad tiene su cabildante, ese cabildante es la autoridad dentro de la comunidad. El mariscal español Jorge Robledo da inicio a la invasión de los poblados indígenas, desplazándose por el valle del Río Grande, Río Cauca, pasando por las cumbres montañosas de la cordillera occidental hasta el valle de Aburrá, hoy Medellín. Dominó y colonizó a los ansermas, palabra que nace del nombre dado a la sal por los nativos Anser. Fundando la ciudad de Anserma, desterró y esclavizó a numerosos grupos, incluidos los carrapas, pícaras, pozos, paucuras, pirsas y a sus caciques, entre ellos Umbrusa y Ocusca, y a Cananúo, cacique del pueblo indio de los Irra, todos ellos ya desaparecidos. Los pirsas y sopías resistieron, cuentan los cronistas. Al capitán Ruy Vanegas le dijo a Robledo que partiese a la pacificación de Pirsa y Sopía, lo cual no fue tan fácil por haberse puesto en armas de los Pirsa, valiéndose de hoyos y púas contra la ventaja de los caballos, en que cayeron algunos. Aunque conocido el ardid y castigado el atrevimiento en algunos encuentros que precedieron,
hubieron de admitir forzadamente la paz. En 1597 se crea el resguardo indígena de Pirsa, Umbría, por el juez de tierras Pedro Alvarado. La vida de este resguardo giró en torno a dos puntos clave: la aldea agrícola de Pirsa y el real de minas de Pícara. Sus linderos abarcaban una zona que lo conectaba con las laderas del río Cauca, varios cerros y quebradas. Para hablar de lo que tiene que ver con todo el proceso de inmigración que se da en el municipio de Río Sucio, que es igual a Supía y a Marmato, tendríamos que tomar como punto de partida 1830, que es la época en la cual se desarrolla una actividad muy grande desde el punto de vista minero, porque hay compañías extranjeras, sobre todo inglesas y francesas, que negocian con el gobierno colombiano después del proceso de independencia la exploración y explotación de esas zonas mineras. En ese sentido, habría que entender cómo la población afro va llegando a copar, pues desde hacía tiempos obviamente los morenos habían traído una gran cantidad de esclavos ahí a la zona, pero digamos que se refuerza mucho más con gente proveniente de Antioquia, no solamente afros, sino también la población mestiza o antioqueña que va llegando a esa zona. Y yo diría que hay dos tipos de pobladores. Uno, que son los empresarios que comienzan a presionar la entrega de tierras para poder establecer sus empresas, como por ejemplo señores como de La Roche, que logran que se les adjudiquen grandes extensiones de tierra para esa exploración minera. Y también viene con ellos pues una gran cantidad de mineros pequeños, de gente pobre de Antioquia, que comienza a ubicarse en áreas de los resguardos, y entonces entiende uno por qué razón en esa época, 1940, 1950, se inicia todo un proceso de presión a los gobiernos para que comiencen a declarar extinguidos los resguardos y poder de esa manera que entraran las tierras a circular dentro del mercado de las tierras como tal. Encontramos en el caso, por ejemplo, de San Lorenzo, cómo se elimina el resguardo, y también, repito, a nivel de la montaña, Pirsa, Escopetera, Cañamomo, toda esa presión que termina finalmente con la penetración, repito, a sus tierras de una gran cantidad de población de origen antioqueño, de origen afro, y los caucanos que de tiempo atrás colonial se habían establecido allí en Quiebralomo, y posteriormente el traslado a Río Sucio en 1819. Pero volviendo a nuestro territorio, podemos decir que para el siglo XIX el panorama era desconcertante. El antiguo valle de los Pirsas era otro. La cultura había partido con los antepasados. Las tierras estaban divididas en pequeñas parcelas, y cada vez en la mente de los naturales habitaba con más fuerza el deseo de blanquearse, de olvidar el ancestro y de ser otros. En el año 1884 sucede algo muy importante. 5 familias de la parcialidad de la montaña, impulsadas quizá por la guerra civil desatada al posesionarse como presidente Rafael Núñez, fundan el poblado de Bonafont, en el sitio llamado Escopetera, al parecer correspondiente al antiguo establecimiento minero de Pícara. Las familias fundadoras son las de Vicente Bañol, Patricio Bañol, Indalecio Bañol, una familia Guapacha y otra Morales, pero el territorio se transformará en corregimiento solo hasta la década de 1890, cuando se le anexan los 3 sectores de origen mulato: Pirsa, Jaguero, Cucarachero, hoy llamado Florencia, y la hacienda Trujillo. Desde la llegada de los españoles, el territorio de Escopetera perteneció al Gran Territorio Caucano, pero para el año 1905 empieza a ser parte del departamento de Caldas. 2 momentos los dispersan. El primero, Pirsas y Ombras sacados del territorio por orden del gobierno español. Las tierras fueron adjudicadas a particulares y a la parcialidad de Quinchía. El oidor Lesmes de Espinosa
crea en el año 1627 los resguardos de indios de Supía, Cañamomo, San Lorenzo y La Montaña. Él mismo agrupa a las comunidades de Opirames, Mapuras, Quinchías, en un solo sitio al que llamaron Quinchía Viejo y estableció sus límites. El segundo engaño fue proceso de disolución del resguardo por cambio en las políticas de tenencia de tierras. Yo comencé a movilizarme, a conocer un poco la historia del sistema del país, por ahí de 1980 para adelante, 1980. En ese proceso de 1980 a 1990 fue una trayectoria que yo tuve relacionado con grupos, digámoslo, sociales, del agro, de industriales, y allí comentaban pues la situación actualmente de lo del país. Entonces eso lo incomodaba a uno, pero realmente para uno la satisfacción era que cada día uno se hacía más amigo de más gente, y cada persona tenía su propia historia y se le iba añadiendo a lo que era la realidad de lo que uno había vivido. Nosotros pertenecemos, ¿cómo vamos a...? Si es que nadie puede opinar sobre nosotros, hay una libertad, y esto no nos lo estamos inventando nosotros, porque nuestros abuelos, nuestros ancestros fueron personas que pertenecieron a comunidades indígenas. Nosotros tenemos sangre indígena, entonces ¿por qué no nos van a quitar que nosotros podamos hacer parte de un resguardo, conformar un resguardo aquí en Bonabón? Por ejemplo, los políticos dijeron que no, eso era una tontería, que cómo íbamos a usar parumas, que taparrabos y todas esas cosas. Entonces dijimos, nosotros no estamos buscando sobre eso, porque nosotros ya esa cultura sería muy bonita para nosotros todavía tener esa cultura. Nosotros ya no la podemos tener, pero nuestros derechos están vigentes en la Constitución. Entonces, al estar vigentes en la Constitución, entonces nosotros tenemos unos derechos para conformar nuestro resguardo. Me hace sentir más orgulloso de ser un indígena, porque traigo sangre y traigo rasgos indígenas de cualquier indígena del país. Me siento orgulloso. A mediados del siglo XIX es cuando se recibe una fuerte presión por parte de empresarios y de colonos que están buscando territorios para la explotación minera. De manera que es a partir de ese momento, aprovechando una situación de orden público muy complicado como es la violencia partidista, en que se presenta en efecto la quema de la notaría de Río Sucio, y con ella pues todos los títulos de propiedad que sustentaban la propiedad que tenían los distintos resguardos. La ANUC, fundada en 1967 durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, nace como una iniciativa en el periodo del Frente Nacional para la Reforma Agraria que cambiaría la distribución de la propiedad. Los usuarios campesinos consolidaron un fuerte nivel de organización y adquirieron su propia dinámica de poder y reivindicaron su carácter gremialista y su independencia ante los partidos políticos tradicionales. En nuestra región, muchos líderes empezaron a formarse y a desarrollar un papel activista para recuperar la tierra. Hugo Morales, uno de los mayores del resguardo de Escopetera, Pirsa, participó de estos procesos, pero no hubo mayores logros. De usuarios campesinos tuvimos unas tomas de tierra mirando la necesidad que había. La gente no tenía tierra, cada día los créditos más duros, no le hacían crédito a la gente, y si la gente le hacían crédito pues no tenían con qué pagar. Entonces se decía que la necesidad era que la gente pudiera adquirir las tierras. Bueno, eso es una lucha de mucho tiempo en donde hemos estado trabajando
junto con una cantidad de personas que necesitaban las tierras, ¿cierto? Y entonces nosotros al principio teníamos que entrar era como invasores, ¿cierto? Pero en el momento de que entra la Constitución, entonces ya de todas maneras entran a hacer parte de recuperación, porque al principio sí se recuperaron muchas tierras, fue por parte de INCORA. Nuestros mayores lo que nos recordaban a nosotros era tener en cuenta las lunas para las siembras. Siempre en ocasiones salíamos en horas de la noche para la recuperación, nos tocaba irnos de noche a hacer las siembras y al otro día aparecieran los sembrados porque no nos dejaban sembrar en el día, porque la persecución era mucha y entonces a nosotros nos tocaba ir a hacer los trabajos de noche a la luz de la luna. Iniciamos una lucha para el reconocimiento del resguardo de Escopetera y Pirsa. En esa lucha empezamos nosotros a tener los contactos con el señor Uriel Patiño, que recorrió las diferentes comunidades con alguno de nosotros, de los líderes que conocíamos el territorio. Empezamos a recorrer nuestro territorio con él para poder llegar a obtener ese reconocimiento. Se hizo un trabajo dentro de las mismas organizaciones, de las mismas comunidades, con los líderes de cada comunidad, que empezamos a sacar, entonces, hacer el trabajo con cada cabildante de cada comunidad. Y nos dimos cuenta de que habían muchas tierras que las tenían algunos terratenientes dentro de nuestro territorio y que esas tierras podían ser nuestras. Entonces tomamos la decisión una noche de irnos a invadir unas fincas por los lados de abajo de la orilla de Cauca, por Jagüero, y en ellos aprendimos a que teníamos que aprender a defendernos, que nosotros mismos éramos los que teníamos que hablar, pero eso tuvo un fracaso ya con el tiempo. El terrateniente de la finca que habíamos invadido nos llevó la fuerza pública y entonces se contrató a unas personas para que firmaran un papel donde no volvían a estar dentro de esas fincas. Y eso dio a que mucha gente hubiera dicho pues que las luchas no servían y la gente se desmotivó. Año de desánimo. Primera reunión del Cabildo en la comunidad de San Antonio. La comunidad se opuso mucho. No entendía cómo era que queríamos retroceder. Pero un médico tradicional llamado Basilio Fiscal asegura que tiene más de 40 familias que quieren hacer parte de la organización, lo que anima a los líderes a convocar nuevamente al CRIDEC, a la ONIC, para una reunión donde están citadas esas nuevas familias y nadie aparece. A pesar de ello, los 47 asistentes deciden reunirse cada 8 días, y así en cada reunión va creciendo un número de participantes. Algo tradicional en estos encuentros de San Antonio fue la recolecta con el sombrero de don Manuelito Morales. En este momento no había asignación de recursos y todo lo que se hacía era gestión de la comunidad.